Capítulo 1. ¿Por qué Latinoamérica necesita ser reevangelizada? Por más de 150 años, los esfuerzos misioneros han influenciado a los latinoamericanos. De hecho, de acuerdo a Daniel Salinas, director de la Asociación Internacional de Estudiantes Evangélicos en Paraguay, la Iglesia Evangélica de Colombia, como ilustración, celebró 150 años de historia en 2006. A pesar de la presencia misionera y del movimiento de plantación de iglesias presenciado en 1970, el efecto sal y luz de los creyentes desde ese año hasta hoy ha sido mínimo en nuestra región. En este capítulo nos centraremos en comprender los antecedentes históricos que han provocado que la Iglesia latinoamericana se encuentre en medio de una sociedad no transformada. La fuerza del movimiento protestante europeo años después de la Reforma no es el mismo que se ha observado en el gran movimiento pentecostal latinoamericano. Más de un autor ha hecho la misma observación. Virginia Garrard Barnett y David Stoll han estudiado el movimiento protestante en nuestro continente desde hace algunos años. En uno de sus libros, ambos comentan: mientras que el protestantismo histórico era una religión de literatura y educación tanto civil como racional, haciéndolo un vehículo de valores democráticos liberales, el pentecostalismo representa una religión con tradición oral, analfabetismo y efervescencia, reforzando así un modelo caudillista de control religioso y social. Esta declaración es importante porque la mayoría de los latinoamericanos se identifican como pentecostales. Al final del siglo que acaba de transcurrir, el panorama comenzó a cambiar. Sin embargo, en su gran mayoría se mantiene como se describió anteriormente. La proliferación del Evangelio de la Prosperidad solo ha hecho crecer la hambruna de la palabra de Dios. Esta clase de enseñanzas aleja a las personas del Evangelio, dejándolos en la ignorancia bíblica. Muchas personas consideran a América Latina como un lugar donde ha penetrado el Evangelio. Mucho tiene que ver con la percepción de su historia, pero, en su mayor parte, esta percepción es falsa. Por alrededor de 500 años, con la presencia de la Iglesia Católica, Latinoamérica ha escuchado de Cristo, de su encarnación, de su vida sin pecado, de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su primera y segunda venida. Asimismo, ha escuchado acerca de lo que es el pecado, de la necesidad de arrepentimiento, de la verdad acerca del cielo y del infierno, del juicio final y de que la Biblia es de inspiración divina. Aún así, la mayoría de Latinoamérica no ha escuchado del Evangelio, al menos no el Evangelio del cual habla Pablo en Gálatas 1:8. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cada año Latinoamérica se convierte en una región más evangélica. Algunos países reportan de un 30 a un 40% de la población como evangélica, con un crecimiento de un 5 a un 10% en la última década. A pesar de eso, Latinoamérica es cada vez más corrupta, más violenta y más sensual, como lo veremos más adelante. El impacto de aquellos que alegan ser creyentes, entre comillas, es muy pequeño. Donald Carson, en sus comentarios acerca del Sermón del Monte, dice: la reforma de la prisión, el establecimiento del seguro social, la abolición de la esclavitud, la abolición del abuso laboral de los niños, la construcción de orfanatos y la reforma del Código Penal fueron cambios encabezados por los seguidores de Jesús. La maldad disminuyó
y este, considero yo, ha sido el patrón de los cristianos profesantes cuando han estado menos preocupados por su prestigio personal que por seguir el estándar del reino. Algunas ilustraciones de la historia reciente en la región permitirán comprender el problema. En 1982, Guatemala tuvo el primer dictador evangélico, entre comillas, el general Efraín Ríos Montt. Ríos Montt llegó al poder gracias a un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. De acuerdo con los reportes, su ejército asesinó a miles de personas. Durante ese tiempo, Ríos, entre comillas, predicaba a su comunidad cada domingo sobre la importancia de la moralidad. El impacto negativo que esos eventos provocaron en la iglesia y en la sociedad misma fue terrible. Esto no es lo único que ha manchado el testimonio de la iglesia evangélica. Stoll argumenta: de 1990 a 1991, 22 congresistas evangélicos asumieron el poder junto a Jorge Serrano Elías, el primer presidente evangélico electo. 17 congresistas evangélicos hicieron lo mismo junto con el presidente Alberto Fujimori, un católico cuyo voto fue impulsado grandemente por las iglesias evangélicas, y 33 evangélicos fueron elegidos para el Congreso de Brasil. El 1 de junio de 1993, Serrano Elías tuvo que dimitir y huir del país después de haber suspendido ilegalmente la Constitución y haber disuelto el Congreso y la Suprema Corte el 25 de mayo de 1993. El presidente brasilero fue encarcelado por corrupción en 1992. La larga historia de la Iglesia Católica Romana en América Latina no es atractiva y la historia reciente de la Iglesia Evangélica tampoco lo es. Cuando vemos los registros producidos en los últimos 500 años, es importante notar cómo la Reforma nunca llegó a América Latina. Parece como si la Reforma nunca hubiera existido. No obstante, el movimiento de la Ilustración sí influyó en esta región. Hobbes y Locke, Montesquieu y Rousseau, Paine y Raynal, todos los textos de la libertad tienen lectores en América Latina, argumenta John Lynch, profesor emérito de Historia Latinoamericana y antiguo director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Lynch también escribe: muchas de las personas influyentes encontrarían en el utilitarismo y el liberalismo dos resultados de la Ilustración, la posición filosófica abandonada por la Iglesia. Así que una pregunta que podemos hacer desde el inicio es: ¿por qué la Reforma no llegó a América Latina? Esa es una buena pregunta, especialmente cuando nos percatamos de que hace siglos, en 1556, Calvino envió a un grupo de 14 personas, pastores y estudiantes de teología, desde Ginebra hasta Brasil. Desafortunadamente, esta expedición no produjo mucho fruto. Poco después de llegar, uno de los pastores escribió que había escuchado a algunos de sus compatriotas jactarse de su libertinaje junto a algunos de la población nativa y que aparte de eso se habían unido a la práctica del canibalismo. Poco después, el protestantismo llegó a ser prohibido en una colonia francesa de aquel tiempo. España y Portugal controlaban la mayor parte de América Latina y estos dos países aseguraron de que el protestantismo no llegara a las tierras recién descubiertas. De igual manera, la Inquisición de la Iglesia Católica, iniciada en 1569, jugó un papel importante. Terminó en 1820, casi por 250 años, esta cruel, santa, entre comillas, institución sembró terror en el nuevo continente al establecer 3 oficinas, una en México, entonces llamada la Nueva España, otra en Colombia, conocida en aquel entonces como Cartagena, y la última en Lima, Perú. Para empeorar las cosas, hasta los comienzos del siglo XIX,
había pocos inmigrantes de trasfondo protestante residentes en América Latina. Algunos habían arribado a Venezuela en 1529. Algunos hugonotes, miembros de la Iglesia Cristiana Reformada de Francia, llegaron a Haití en 1660. Lo mismo sucedió con inmigrantes británicos que llegaron a Jamaica y holandeses que llegaron a Curazao, Aruba, Bonaire y Surinam. Sin embargo, esta presencia protestante fue enterrada y ninguno de esos inmigrantes llegó a ser misionero. En pocas palabras, durante todo el periodo colonial 1492-1810, la presencia protestante en América Latina fue esporádica y poco duradera. Estaba generalmente conectada con intentos colonizadores de potencias protestantes y con expediciones y asentamientos de piratas. La fe protestante llegó a América Latina en 4 diferentes olas que van desde principios del siglo XIX hasta el año 1960. Esfuerzos precursores. Muchos consideran que Diego James Thompson, 1788-1854, fue el precursor de las misiones protestantes en nuestro continente. Diego llegó a Latinoamérica movido por un deseo de promover el método educativo usado por la British y Foreign School Society, conocido como el método lancasteriano, el cual usaba la Biblia para educar a las personas. Diego llegó a nuestra región por primera vez en 1818 a la ciudad de Buenos Aires. Los esfuerzos de este educador fueron apoyados por la BFBS, que son las siglas en inglés de la Sociedad Inglesa y Escuelas Extranjeras, con el envío de Biblias que Diego Thompson logró distribuir en diferentes naciones en la medida en que era invitado por diferentes gobiernos para establecer sistemas de educación. Chile, 1821, Perú, 1822, invitado por el general José de San Martín, y la Gran Colombia, en 1824, instalándose en Guayaquil. En 1825 fundó la Sociedad Bíblica Colombiana. La primera ola. El primer grupo de protestantes inmigrantes llegó antes del siglo XIX, como hemos mencionado anteriormente. Después, a principios del siglo XIX, llegaban inmigrantes protestantes, hombres de negocios en busca de nuevos horizontes, los europeos, o bien inmigrantes que huían de los problemas raciales, los Estados Unidos. El primer grupo, conformado por inmigrantes alemanes, llegó a Brasil en 1824 y a Argentina en la década de 1840. Estos protestantes europeos, no misioneros, llegaron y formaron algunas iglesias para ellos mismos, celebrando los servicios en sus propios idiomas sin estar interesados en alcanzar a la comunidad que les rodeaba. Básicamente adoptaron un evangelio privado que por definición no representa el mandato de la Gran Comisión. Durante el mismo periodo, algunos inmigrantes misioneros de las denominaciones tradicionales llegaron desde Norteamérica. Ellos construyeron hospitales y escuelas, pero pronto perdieron su interés en evangelizar. En esencia, proclamaron un evangelio, entre comillas, educativo y social, con cierta forma de piedad, pero carente de poder para convertir el corazón. La segunda ola. El segundo grupo llegó en la segunda mitad del siglo XIX. Estos misioneros fueron compelidos a realizar misiones debido a los avivamientos que surgieron en Europa y especialmente en Estados Unidos. De acuerdo con Pablo Deiros, historiador de la Iglesia latinoamericana, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que los misioneros norteamericanos jugaron un rol importante en América Latina. Para este tiempo ya había un buen número de protestantes en la mayoría de los países latinoamericanos. Desafortunadamente, en vista del esfuerzo misionero a nivel mundial, algunas iglesias cuestionaban si era sabio gastar recursos en América Latina, pues según ellas ya había sido cristianizada. Este ha sido uno de los problemas. Muchos concluyen que el continente ya ha sido evangelizado porque una versión del cristianismo llegó con Cristóbal Colón en 1492. En el siglo XIX, la Iglesia Anglicana se oponía al trabajo misionero en América Latina y esta oposición continuó hasta principios del siglo XX,
cuando se llevó a cabo la primera conferencia misionera mundial en Edimburgo, Escocia, donde fue necesario excluir a América Latina de la agenda para que los anglicanos y otros grupos participaran. Contrario a la conclusión de la conferencia misionera de Edimburgo en 1910, los misioneros norteamericanos veían a la América Latina católica como una región superficialmente cristianizada y por tanto un campo misionero válido. La tercera ola. La tercera oleada llegó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con los movimientos fundamentalistas que se oponían al modernismo. Los fundamentalistas se retiraron de la cultura en general y por tanto su impacto fue mínimo. Muchos de los que llegaron eran fundamentalistas aparentemente demasiado estrictos para los latinos y, en consecuencia, las iglesias no crecieron. Esta tercera oleada llegó como consecuencia de los pobres resultados de los misioneros de las denominaciones tradicionales. Un nuevo movimiento fue la punta de lanza de lo que posteriormente se denominó como misiones de fe. Estos grupos, no ligados a una denominación particular, estaban compuestos de creyentes de varias iglesias conservadoras. Entre tales grupos se contaban la Misión Central Americana, la Alianza Cristiana y Misionera, la Unión Misionera Evangélica, la Misión Latinoamericana. Estos grupos tomaron el trabajo misionero que las denominaciones tradicionales ya habían comenzado. En su mayor parte, no permitían la expresión emocional típica de los latinos y característica del movimiento pentecostal en la actualidad. Algunas de las primeras construcciones de la alianza fueron esfuerzos pioneros en Argentina, Chile y Ecuador durante la década de 1890, y varios trabajadores de la CIMA, que son las siglas de Alianza Cristiana y Misionera, construyeron las primeras capillas protestantes en Venezuela. La cuarta ola. El cuarto grupo llegó en la década de 1960 con el movimiento pentecostal, el cual se ha convertido en muchos lugares en el movimiento neopentecostal, caracterizado por su marcado énfasis en el evangelio de la prosperidad, la doctrina de proclámalo y reclámalo y algunas prácticas importadas del animismo que hoy forman parte de otro movimiento de guerra espiritual de nuestros días. Los pentecostales llegaron a América Latina probablemente en la década de 1930, pero la verdadera explosión no ocurrió sino hasta la década de 1960. Aquellos que comprenden el estatus del cristianismo en los países latinoamericanos saben que la teología reformada es poco común entre los latinos. En algunos lugares está totalmente ausente, en otros es poco común, pero en ningún lugar predomina la teología reformada. Una misionera presbiteriana llamada Melinda Rankin visitó México a mitad del siglo XIX y dijo: "Un cristianismo puro nunca ha penetrado esta oscura región. Lo mismo podría decirse de muchas partes de América Latina, incluso en el presente". Aún así, para 1891 solamente en México los misioneros habían establecido 123 escuelas primarias, 20 instituciones educativas superiores, 5 hospitales y 7 casas editoriales. Para la misma época, en Centroamérica y Sudamérica, los misioneros habían establecido 175 escuelas primarias, 27 instituciones educativas superiores, 4 hospitales y 9 casas editoriales. Para el siglo XX, solo en México ya existían 15 denominaciones protestantes diferentes, pero menos del 1% de la población era protestante. Un historiador reconocido por la Iglesia Latinoamericana, Justo González, reportó que a pesar de todos los esfuerzos por crear escuelas, clínicas y casas editoriales, las agencias misioneras fallaron en su meta primaria: evangelizar al pueblo latinoamericano. Para 1950, ninguna nación latinoamericana tenía más del 5% de población protestante y en muchos lugares ni siquiera llegaba al 2%, según Virginia Burnett en su contribución al libro Religión y Sociedad en América Latina. Cuba podría haber sido la excepción.
Para 1950, Cuba era considerada como un país bien evangelizado con más de 25 denominaciones presentes a inicios del siglo XX. En 1940, Cuba comenzó a desarrollar una iglesia propia. Para el tiempo en que Castro llegó al poder en 1959, Cuba tenía una de las poblaciones protestantes más grandes de América Latina y una de las iglesias protestantes más autóctonas. 150 años de esfuerzo misionero dieron como resultado miles de escuelas protestantes, múltiples iglesias en muchos países, grandes campañas evangelísticas en los últimos 50 años, 6.455 misioneros registrados en América Latina, 134 agencias misioneras, 177 iniciativas de iglesias y 30 centros de capacitación para misioneros. A pesar de todo esto, aproximadamente el 90% de la población latinoamericana sigue siendo católica, dependiendo del área que estudiemos. Brasil es el país menos católico. En el censo realizado en 2010, el 65% de las personas se identificaba como católica, practicaran o no el catolicismo. Sin embargo, ya que Brasil tiene casi 200 millones de personas, es uno de los países con más católicos en el mundo. Cerca del 83% de la población mexicana se identifica como católica, mientras un 10% se llaman ateos de acuerdo con las últimas estadísticas. El otro 7% se distribuye entre protestantes y otros. Estos números por sí mismos hablan del por qué América Latina necesita ser reevangelizada, pero eso no es todo. Si añadimos a lo anterior el hecho de que la predicación expositiva está prácticamente ausente de los púlpitos latinoamericanos, nos percatamos de que verdaderamente nuestra región tiene una gran necesidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos latinoamericanos necesitan escuchar todo el consejo de Dios por medio de la predicación expositiva. En nuestra región, la predicación es, por lo general, emocional, está llena de anécdotas basadas en visiones y sueños y es incluso alegórica. Una falta de entrenamiento es la principal razón para esta práctica. Podríamos argumentar que hasta la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las naciones latinoamericanas no habían visto una versión bíblica del Evangelio. Por tanto, la Gran Comisión no se ha cumplido. Como dijo Jesús en Mateo 28, 18, 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato nunca ha sido cumplido por esfuerzos católicos en América Latina. Con la llegada de Cristóbal Colón, una versión del cristianismo arribó a América Latina, pero no era el verdadero evangelio, pues negaba la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz y violaba otra parte de la Gran Comisión, la verdad contenida en la siguiente frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El cristianismo traído por los españoles reconocía al Papa como la autoridad suprema en la tierra y el vicario de Cristo. Más aún equiparaba las Sagradas Escrituras con las enseñanzas de la Iglesia de Roma. De manera que, visto así, la autoridad divina es compartida entre Cristo y el Papa. El punto 95 del Catecismo de la Iglesia Católica establece que Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los demás. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres. Es claro en esta declaración que la Iglesia Católica Romana cree que la autoridad del magisterio presidido por el Papa es comparable con la autoridad de Cristo. Y aún así, más de 500 años después, cerca del 80% de la población latinoamericana aún concibe esa versión del Evangelio. Es increíble. Podríamos concluir que el 80% de los países de habla hispana en América Latina continúan teniendo otro evangelio, entre comillas, diferente al verdadero evangelio. Los últimos 50 años.
4 movimientos de los últimos 50 años requieren nuestra atención. 1. La explosión del movimiento pentecostal. 2. El nacimiento de la teología de la liberación. 3. Las campañas evangelísticas que utilizaron las 4 leyes espirituales. Y 4. El alcance de la clase educada. El movimiento pentecostal que llegó a América Latina a principios del siglo XX continuó expandiéndose lentamente y organizándose hasta 1960. Desde ese punto en adelante, el movimiento explotó, extendiéndose así a todos los países de América Latina. Los pentecostales han sido capaces de plantar múltiples iglesias y han formado muchas comunidades de pequeñas iglesias. En los últimos 25 años, muchas de esas iglesias han adoptado el neopentecostalismo caracterizado por la proclamación del Evangelio de la prosperidad, el éxito personal y las sanidades milagrosas. Carmelo Álvarez ha provisto un resumen completo de este movimiento durante el último siglo. En la mayoría de los lugares, los pentecostales representan un 65% de la población protestante en cualquier país del continente. De acuerdo con la base de datos del cristianismo en el mundo del 2006, el 63% de los protestantes en América Latina son pentecostales. En la actualidad, Centroamérica y Sudamérica, excluyendo el Caribe, tienen alrededor de 500 millones de personas. De ellos se estima que entre 50 millones y 150 millones son protestantes, del 10 al 30%. Esos números son importantes cuando consideramos que hace poco más de un siglo solo había 50.000 protestantes en América Latina, un número que era compuesto principalmente por extranjeros, ingleses anglicanos, alemanes luteranos y unos pocos menonitas. La Iglesia Católica Romana no esperaba tal crecimiento de la Iglesia Evangélica y de muchas maneras sus autoridades fueron tomadas por sorpresa. Cito: el número de protestantes creció de 50.000 a 11,9 millones entre 1890 y 1978 y de 21 millones en 1980 a 46 millones en 1990, con un estimado de 60 millones para finales del siglo XX. En la década de 1980, al menos el 10% de la población en América Latina era protestante, para sorpresa de las autoridades católicas. Fin de la cita. Como hemos señalado anteriormente, 2/3 a 3/4 de aquellos que han sido convertidos se identifican como pentecostales. Algunos pensadores seculares y analistas han caracterizado al pentecostalismo como el movimiento más importante que ha atravesado toda la región en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Ahora bien, si estos números son tan impresionantes, ¿por qué deberíamos preocuparnos por reevangelizar a América Latina? Porque todavía hasta un 90% de la población latinoamericana sigue siendo católica, dependiendo de la localidad, y porque muchas de las profesiones de fe en nuestras naciones no han resultado de una conversión, o resultado en una conversión. Adicionalmente, América Latina es un continente convulsionado y por tanto necesitado de redención. Análisis estadísticos provistos por la Organización Mundial de la Salud muestran que las muertes a causa de la violencia son más comunes en América Latina que en cualquier otra región, en más del 200% más alta que en Norteamérica y que en el Pacífico Occidental, 450% más alta que en Europa Occidental y 30% más alta que en el antiguo bloque comunista. Quizá estos números puedan explicarse por el hecho de que la fe cristiana no había producido un impacto significativo en América Latina como lo produjo en Europa después de la Reforma o en Estados Unidos. El nacimiento de la teología de la liberación. El nuevo, entre comillas, evangelio de la teología de la liberación fue creada en 1970 por Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano de los dominicos que veía la pobreza como un tema imperante en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Basado en esta observación,
concluyó que la teología de la liberación se enfoca en los pobres, el elemento básico, desheredado y oprimido, cuya miseria se origina en la estructura de la sociedad y en la dependencia del mundo subdesarrollado de las naciones ricas. Las condiciones de injusticia y las realidades del continente que ha sido cristianizado, entre comillas, más no transformado, han llevado a que muchos adopten la teología de la liberación. Gutiérrez afirma lo mismo al escribir, y cito: solo al rechazar la pobreza y hacerse pobre a sí mismo para protestar en contra de ella, la Iglesia podrá predicar algo exclusivamente suyo, pobreza espiritual, entre comillas, es decir, la apertura de la humanidad y de la historia al futuro prometido por Dios. Solo de esta forma la Iglesia podrá cumplir auténticamente, y tendrá posibilidad de ser escuchada, su función profética de denunciar toda injusticia humana. Fin de la cita. Para muchos de estos nuevos teólogos, la muerte de Cristo no pagó por nuestros pecados, sino que fue el resultado del choque entre su vida y las personas poderosas de la época. Liberar a los pobres de la opresión traería el reino de Dios. Por tanto, para ellos, el concepto de pecado no se relaciona con la violación de la ley moral de Dios, sino con la violación de la dignidad humana debido a las injusticias existentes en el mundo. No resistirse ni luchar en contra de estas injusticias es pecado. Algunos en la teología de la liberación dirían que los problemas con los índices de criminalidad y otros problemas sociales de nuestra región se deben al hecho de que América Latina es más pobre y menos educada que Europa y Norteamérica. Pero el análisis estadístico no ha mostrado relación entre la pobreza y la criminalidad. Las campañas evangelísticas y las 4 leyes espirituales. Al mismo tiempo que nació la teología de la liberación, en muchas naciones de América Latina se llevaba a cabo campañas evangelísticas, especialmente entre las décadas de 1970 y 1980. Cruzada Estudiantil para Cristo, utilizando el folleto de las 4 leyes espirituales, patrocinó muchas de ellas. Aparentemente, Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil, tenía buenas intenciones cuando estableció estas leyes en un intento de alcanzar a las personas para Cristo, especialmente a estudiantes universitarios. Desafortunadamente, las 4 leyes espirituales, traducidas en más de 150 idiomas, redujo el evangelismo de masas a una metodología pragmática. Es verdad que el evangelio es simple, pero no es simplista. Estas campañas tuvieron un gran impacto en América Latina y no siempre para bien. A pesar de que estas leyes contienen verdades bíblicas, no ofrecen una presentación completa del evangelio. Hoy, muchos que hicieron profesiones de fe en estas campañas no muestran señales de verdadera conversión. Estas leyes establecen lo siguiente. 1. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. 2. Somos pecadores y estamos separados de Dios, por tanto no podemos conocer ni experimentar el amor de Dios ni el plan que Él tiene para nuestras vidas. 3. Jesucristo es la única provisión que Dios hizo para nuestro pecado. A través de Él podemos conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. 4. Debemos recibir a Jesucristo personalmente como nuestro Salvador y Señor, entonces podremos conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Como mencionamos, estas cuatro leyes espirituales son ciertas pero incompletas porque la idea del arrepentimiento está ausente. Y eso se hace más obvio en la conocida oración del pecador. Explicadas estas leyes, al pecador se le invita a que haga esta oración: Señor Jesús, te necesito, gracias por morir en la cruz por mis pecados, abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida, hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Las 4 leyes no son heréticas ni la oración del pecador va en contra de la Biblia, pero si ese es todo el entendimiento que la persona tiene del Evangelio, esa reducción de la verdad pudiera costarle la vida eterna. La razón para llegar a esta conclusión es que en las 4 leyes no existe una sola mención de la necesidad de arrepentimiento, pero en la oración del pecador la persona le da gracias a Dios por perdonar sus pecados sin haber expresado su arrepentimiento por haber violado la ley y la santidad de Dios, independientemente de cuáles sean las palabras usadas para tales fines.
Lo más preocupante es que miles de personas han hecho la oración sin dar evidencia posterior de una vida transformada. Este método de evangelización no representa adecuadamente el Evangelio. Dios quiere que los creyentes se apasionen por alcanzar a los perdidos, pero sin perder la pasión por la verdad del Evangelio. Si nuestra pasión por los perdidos es mayor que nuestra pasión por la verdad de Dios, lo más probable es que comuniquemos equivocadamente el Evangelio. Tenderemos a diluir o a esconder el hecho de que seguir a Cristo tiene un precio. Cristo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. Juan 6:53. Al escuchar lo anterior, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Juan 6:66. Inmediatamente después de que se apartaron, Jesús dijo a sus discípulos: ¿acaso queréis vosotros iros también? A lo que Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68-69. En estos tiempos modernos, muchos han sido tímidos al compartir las buenas nuevas de Jesús y han tenido miedo de que las exigencias de la vida cristiana alejen a las personas, que es otra forma de avergonzarse del Evangelio. Pero los cristianos no debemos avergonzarnos porque, como sabemos, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. Alcanzando a la clase educada. De los tres eventos principales de los últimos 50 años, el último que mencionaremos se relaciona con el alcance de personas de cierto nivel de educación, usualmente personas con títulos universitarios. Al leer sobre misiones al principio de la década de 1990, me percaté de que en casi todos los países del tercer mundo la clase media y alta en su mayoría no había sido alcanzada, y lo mismo continúa hasta el día de hoy. Hasta que esta trágica situación cambie, la obra quedará incompleta. Alcanzar a la clase educada ha sido un problema en los países del tercer mundo desde hace muchos años. He tenido la oportunidad de interactuar con muchos misioneros a través de los años, y al hablar con ellos me he percatado de que parte del problema ha sido la barrera del lenguaje. Este es un problema crónico en América Latina. Un reporte de 1890 que apareció en Revisión Misionera del Mundo dice: nuestro segundo punto estratégico es alcanzar a la clase media, ya que está destinada a jugar un papel importante en la historia de Latinoamérica. Sin embargo, esto no sucedió en aquella época, solo comenzó a suceder a partir de la década de 1970. Aún gran parte de la clase educada en América Latina sigue sin ser alcanzada. Con algunas variaciones podríamos decir que el protestantismo en América Latina se caracteriza por tener un gran crecimiento predominantemente en la clase baja. El protestantismo, especialmente el pentecostalismo, está asociado desproporcionadamente con los pobres, los menos educados y la gente de color. Damos gloria a Dios por ese alcance, pero no podemos pasar por alto la importancia de esta observación, ya que la clase educada es la única que puede proveer los recursos humanos y financieros para alcanzar a aquellos que se encuentran en necesidad. Alcanzar con el Evangelio de abajo hacia arriba ha sido imposible a través de los años. En otras palabras, los menos educados no pueden alcanzar a aquellos que poseen mejor educación. Existen barreras educativas y financieras muy reales. Esta realidad en sí misma es una razón más de por qué no hemos visto en América Latina los cambios que sí se presentaron en Europa durante los 2 siglos posteriores a la Reforma. El mejor ejemplo de ello es la fuerza misionera que ha salido de Estados Unidos en el último siglo. La nación más rica del mundo ha provisto el mayor esfuerzo misionero para alcanzar al tercer mundo. En la actualidad, debemos alcanzar a las personas educadas de la región para continuar alcanzando a las personas más pobres de la misma. En otras palabras, los menos educados no pueden alcanzar a aquellos que poseen mejor educación. Existen barreras educativas y financieras muy reales. Esta realidad en sí misma es una razón más de por qué no hemos visto los cambios en América Latina que sí se presentaron en Europa durante los 200 años posteriores a la Reforma.
Conclusión. En conclusión, América Latina necesita ser transformada, pero para que eso ocurra, la Iglesia debe ser reevangelizada. La mayor parte de la población de la región, incluso en la actualidad, solamente conoce la versión católica del Evangelio, y una parte importante de la Iglesia evangélica ha sido influenciada por el Evangelio de la prosperidad o por predicaciones bíblicamente diluidas. Este Evangelio de la prosperidad es solamente una versión de la antigua mentira. No hay nada nuevo debajo del sol. Satanás solo ha cambiado la envoltura de sus mentiras para engañar de la misma forma con la que ha estado engañando desde el jardín del Edén. Si lo meditamos, el mensaje de la serpiente antigua en el jardín era una versión del Evangelio de la prosperidad. Hoy Satanás ofrece prosperidad material a las criaturas caídas y destituidas. Tú puedes tener riqueza, entre comillas. Pero en el Edén ofreció prosperidad espiritual a Adán. Puede ser como Dios. No le ofreció riquezas a Adán, ya que él tenía todo el planeta para él, pero sí le ofreció prosperidad espiritual. Hoy Satanás solo cambia la envoltura. Toda herejía nace en algún lugar. La teología de la liberación, por ejemplo, nació en América Latina, en las mentes de aquellos que veían la pobreza de las masas y la opresión de los poderosos, y por tanto entendieron que la salvación de Cristo consistía en liberar a los pobres de los ricos a través de revoluciones. Obviamente fracasó porque no era el Evangelio de Cristo. El Evangelio de la prosperidad nació en Estados Unidos, pero ha influido monumentalmente en el tercer mundo, incluyendo a América Latina. Esta expansión es fácil de comprender dada la influencia que a través de los años ha tenido Norteamérica en los países del hemisferio sur. En Nigeria, el 96% de los que profesan creer en Dios afirman que Dios les dará riqueza material si tienen suficiente fe. Los creyentes en la India, 82%, y en Guatemala, 61%, dieron respuestas similares. Kate Bowler, en su libro Bendecido, una historia del Evangelio estadounidense de la prosperidad, hace el siguiente comentario con respecto a la influencia del Evangelio de la prosperidad en América Latina, y cito: radiodifusoras religiosas consideraban que la programación en habla hispana era una de las industrias más rentables del mercado. La programación religiosa para la comunidad hispana comenzó entre las décadas de 1980 y 1990, cuando la CBN, TVN y la católica EWTN comenzaron a operar en América Latina. Cadenas como EWTN y la María Visión de México servían a 27 millones de hispanos católicos, mientras que los teleevangelistas de la prosperidad apuntaban a los latinos pentecostales. TVN produjo el 60% de su programación en español, mientras que ofrecía el resto de la programación doblada al mismo idioma. Fin de la cita. Truslow Adams, en su libro La Epopeya de América, estableció que el sueño americano es aquel sueño con una tierra en donde la vida debe ser mejor, más próspera y plena para todos, con oportunidades para todos de acuerdo a sus habilidades o méritos. Ese lema nacional creó una nación próspera. Inicialmente se creía que las personas podían alcanzar esa prosperidad a través de trabajar arduamente, pero esto ya no es así. Después del impacto de la década de 1960, las personas se sentían merecedoras de una vida cómoda sin la necesidad de esforzarse grandemente ni de esperar mucho tiempo. Hace algunos años las personas escucharon el tema de la prosperidad de Estados Unidos y querían ir a verla tal como la reina de Sabá deseaba ver el reino de Salomón. Primera de Reyes 10. Esa realidad ha cambiado. Ya no es necesario ir a Estados Unidos para verla. Una persona puede encender la televisión sin importar qué tan remoto o pobre sea su lugar de residencia. El programa de televisión La vida de los ricos y famosos se hizo muy popular no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de ellos, y no solamente por la curiosidad de las masas por ver cómo viven los ricos, sino porque le daba a las personas la capacidad de soñar por un momento. Los países poderosos exportan muchos bienes, pero también exportan sus creencias y culturas. En la actualidad, las personas incluso exportan el evangelio de la verdad o el evangelio del engaño, al mismo tiempo y a través de los mismos canales. Ya que Estados Unidos es una nación en donde todos parecen prosperar, todo mensaje que provenga de allí debe ser cierto, especialmente este.
Ese es el pensamiento de muchos latinoamericanos. El Evangelio de la Prosperidad ha inundado América Latina y muchos de los seguidores de ese falso evangelio son, de acuerdo con algunos estudios, parte de la clase media. Y ese es precisamente el grupo de personas que no ha sido alcanzado por el evangelio en muchos países del tercer mundo. Así que ellos han sido pseudo-evangelizados con una versión de la verdad que está más cerca del infierno que del cielo. América Latina necesita ser reevangelizada porque miles solo han escuchado el evangelio, entre comillas, de la teología de liberación y por tanto se han convertido en pseudo cristianos persiguiendo liberación de los males sociales como forma de redención. Este movimiento tuvo su mayor impacto en Centroamérica y Brasil. Muchos en esta región aún deben escuchar el evangelio. América Latina necesita ser reevangelizada porque muchos están seguros de su salvación basados en una profesión de fe hecha al escuchar un mensaje emotivo que culminó en un llamado al altar en donde las personas pasan al frente e invitaron a Cristo a entrar en sus corazones sin arrepentirse ni comprender el papel de la cruz en su salvación. Esto explica por qué muchos nunca más regresan a las iglesias. América Latina necesita ser reevangelizada porque muchos de los que se dicen ser cristianos están siguiendo el movimiento de señales y milagros o la ola de guerra espiritual, entre comillas, en busca de lo sobrenatural, pero sin conocer el evangelio. Pueden incluso ser sinceros en su búsqueda, pero aún así se dirigen a la condenación. El problema con los otros evangelios es que representan una versión atenuada del mensaje real, lo que funciona de manera muy similar al virus atenuado que contiene una vacuna. Cuando las personas son vacunadas contra el sarampión, por ejemplo, la vacuna contiene una cepa modificada del verdadero virus. La idea de vacunar a las personas con un virus atenuado es crear anticuerpos en contra del verdadero virus con el fin de no contraer la enfermedad. Muchos católicos y evangélicos han sido inoculados con una versión atenuada del evangelio. Por ello, cuando escuchan el verdadero evangelio lo rechazan porque han desarrollado anticuerpos en contra de la verdad. ¿Cuán triste es esto? Lamentablemente, muchos de los esfuerzos evangelistas de los últimos 40 años han sido dirigidos a muchas personas a muchas personas al infierno en lugar de al cielo. Quizá puedas ahora comprender mejor el urgente llamado a reevangelizar a América Latina a través de la predicación expositiva de la palabra, llevada a cabo por pastores, líderes y misioneros totalmente convencidos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen.